este contexto de inseguridad en la que vive el Perú y otros países vecinos con Frank Casas, que justamente es experto en temas de seguridad, para que también nos brinde su opinión de estas propuestas que ya se están presentando en el Legislativo y que definitivamente van a pasar por un largo debate, y estaremos a la expectativa, por supuesto, de lo que el Ejecutivo responda frente a estas propuestas. Bienvenido, Frank, a Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Buenas noches. Buenas noches, Cari, Santiago, ¿cómo están? Buenas noches también para todo el público de Latina, a sus órdenes. Sí, ¿cómo ves inicialmente estas dos propuestas que pueden sonar, generar cierto impacto? Amnistía para policías y militares por un lado, y por otro lado, jueces y fiscales con protección de identidad, jueces y fiscales sin rostros. ¿Están dándole al clavo los políticos o más bien esto revela falta de estrategia? Porque suena bien, pero ¿se puede hacer? ¿Se puede tener jueces y fiscales sin rostros? ¿Se puede tener policías y militares con carta blanca para convertir en objetivo militar a la delincuencia? ¿Ese sería un camino viable? ¿Cómo lo ves, Frank? Gracias por tu tiempo. Mira, en principio hay que partir de dos ideas centrales, ¿no? En primer lugar, lo responsable y lo serio es que cada vez que se lancen iniciativas que busquen mejorar la seguridad ciudadana, lo mínimo que tiene que hacer este grupo político, organización social, etcétera, o las autoridades, es que nos tienen que demostrar con evidencia científica, con datos duros, digámoslo así, ¿no?, que realmente que lo que proponen, ¿no?, realmente va a mejorar la seguridad. Mientras no existan estos datos duros, una evidencia científica, algo que nos demuestre que realmente esto va a funcionar, pues básicamente el riesgo de ello es que, uno, o no controlemos los efectos negativos que puede tener esta iniciativa, o dos, simplemente no sirva absolutamente para nada y estemos simplemente gastando los recursos de todos los peruanos que se van a ir al agua porque no se va a reducir la criminalidad, ¿no? Eso es en primer lugar. Como lo ha ocurrido, por ejemplo, con lo que nos ha demostrado en los últimos años el estado de emergencia, ¿no? Hay una serie de declaratorias de emergencia con la finalidad de reducir los homicidios o reducir el delito patrimonial, ¿no? Y tanto en el BRAE hace más de 30 años, o en Lima, en el Callao, como en Trujillo. La última experiencia en Trujillo ha sido el año pasado, primer semestre estuvieron en estado de emergencia. Los datos duros, los datos oficiales del INEI nos dice que la criminalidad ha crecido. En todo caso, que la declaratoria de emergencia por sí sola y sin una estrategia no ha reducido el delito, por el contrario ha seguido aumentando. Por lo tanto, lo que nos está demostrando esta realidad, ¿no?, es que muchas veces nuestras autoridades, de nuevo, buenas iniciativas o quizás iniciativas loables, pues no necesariamente están sustentadas en evidencia. Y al no estar sustentadas en evidencia, pues básicamente pueden responder más bien a medidas populistas o al desconocimiento de realmente lo que se tiene que hacer para ello, ¿no? Hay otro elemento central, que existen algunas políticas, algunos planes de seguridad ciudadana. Existe un plan institucional de la Policía Nacional del Perú llamado Mariano Santos, son políticas de Estado, ¿no?, que están básicamente ahí sin implementarse. Entonces yo sugeriría que antes de proponer iniciativas que no tienen sustento, lo que deberíamos es concentrarnos en buscar la manera en que estas políticas y planes se implementen. Hace muchos años la policía, y está escrito en el plan Mariano Santos, ha determinado que para que ellos puedan, por ejemplo, ejercer con efectividad, ¿no?, o mejorar su desempeño frente a la criminalidad, necesitan reducir un montón de cosas, reducir la brecha en términos tecnológicos, reducir la brecha logística, tener un personal debidamente entrenado y capacitado, ¿no? Pero sobre ello no se está discutiendo, y hace muchos años que no se están disponiendo de los recursos necesarios para justamente fortalecer la capacidad policial en estos temas, ¿no? Entonces, deberíamos empezar por trabajar sobre estas políticas de Estado, porque son políticas que rigen, por ejemplo, hasta el año 2030, en lugar de estar planteando iniciativas, muchas veces con color político, que no tienen evidencia. Claro. Y por lo tanto no sabemos si realmente van a funcionar. Ahora, ¿y cómo debilita quizás la estrategia, el trabajo policial para enfrentar la criminalidad, estas movidas en los altos mandos de la Policía Nacional, en la que incluso se habla de resentimientos, problemas de institucionalidad? ¿Eso afecta en sí a la moral que tanto se habla de la Policía Nacional en su desempeño diario?
por supuesto, no solamente, digamos, afecta a su moral, porque, digamos, la institución es maltratada en términos de imagen política, sino que también, afecta la capacidad de planificación, porque indudablemente los cambios van a implicar que las nuevas autoridades, los nuevos directores de las policías, etcétera, van a tener que empezar a documentarse y evaluar lo que ha hecho su antecesor, ¿no? No es posible que, digamos, en cualquier organización, ¿no?, con tantos cambios se pueda, pues, tener resultados efectivos, ¿no? Y sabemos que en el sector interior, claro, y esto viene cuando menos desde el gobierno del presidente Castillo, pues los cambios han sido reiterativos y eso indudablemente afecta a cualquier, digamos, intento de plan sostenible en materia de seguridad ciudadana. Me parece clarísimo y sobre todo me quedo con el punto anterior que mencionaste y dijiste, ¿no? A ver, hay un plan y es verdad, existe un plan. A ver, muchos de los que nos están viendo pueden no tener esta información, pero hay un plan de la policía del 2030. Entonces, lo que propones, Frank, sería más o menos, oye, construye esos laboratorios de criminalística que faltan para poder conectar la pistola incautada, el casquillo de bala encontrado con el delincuente. Dales a los policías buenas instalaciones, comisarías. No sé, por ejemplo, cómo están en tema de comunicación, radios. Eso fue un problema enorme en el gobierno de Ollanta Humala. La policía no tenía un buen sistema de intercomunicación. No sé, patrulleros. ¿No parece mala lógica decir, oye, primero corrige lo que puedes corregir con presupuesto y después ya hablamos si el policía debe tener o no carta blanca para salir a disparar? Que eso me parece que es lo que se está queriendo regular, pero requiere presupuesto también la policía, ¿no? Eso es lógico. Mira, compara las policías en Latinoamérica y la policía peruana, claro. Ni tan buenos patrulleros, ni tan buenos equipos de radio, no sé si equipos de cómputo para cotejar identidades, tema biométrico, pero por ahí nomás ya tienes un montón de chamba por hacer, ¿no? Sí, recordemos nada más lo que hace aproximadamente 3 meses lo mencionó públicamente el ex comandante general de la policía, ¿no? Y mencionó directamente, la policía estaba en emergencia porque no tenía esas capacidades, aun cuando este plan es reciente. Este plan ya hace 2 años que se había planteado. Entonces, claro, el problema es que muchas veces los políticos pues no les gusta implementar las políticas que son de Estado y que tienen que trascender más bien a los gobiernos o a las gestiones, ¿no? Que eso es lo que nos interesa. Además, porque esa política pues tiene evidencia, tiene indicadores, nos permite monitorear si realmente se está reduciendo o no la brecha, tiene una propuesta de recursos que se requeriría justamente para poder implementar de manera progresiva este plan. Así también tenemos la política multisectorial de seguridad ciudadana, que no solamente está orientada a, digamos, la persecución y a la investigación criminal, sino también a las otras patas que son importantes para esta gran mesa de seguridad, como es el tema de la sanción del delito, pero sobre todo de la prevención del delito, que es muy importante. Ya sabemos que no necesariamente mayor mano dura previene el delito. Para prevenir el delito hay que afrontar cada causa que genera este delito, que tiene que ver con causas estructurales, pero también con condiciones que facilitan la comisión del delito. Por ejemplo, en el caso de la extorsión, que es un delito transversal a todo el país, ¿no? Sabemos que para extorsionar eso se ve facilitado porque el delincuente tiene acceso a teléfonos celulares en el mercado negro, tiene acceso a chips para poder, digamos, sacar 30.000 chips si lo desea para poder extorsionar. Tiene acceso a la información de la víctima porque nuestra información personal no se protege en este país. Tiene acceso a armas, municiones y explosivos porque no se regula de la manera más efectiva. Lo que nos deberíamos preocupar como agenda política, porque la seguridad es una agenda que creo que todos podemos estar de acuerdo y podemos conversar, ¿no?, es confrontar sobre lo que ya sabemos que se tiene que hacer, que ya está escrito en los planes. Necesitamos concentrarnos en ello y no distraernos en otros elementos que no tienen todavía el sustento necesario como para decir que deberíamos incorporar en la agenda pública, ¿no? Mira que me haces acordar lo que siempre decimos todos. Nosotros sabemos dónde está el mercado negro de los celulares que se roban a diario. Estamos hablando de más de 6.000 celulares robados al día a nivel nacional. Y justamente estas circunstancias sabemos dónde los venden, cómo los venden, y los operativos ahí pasan de vez en cuando y que
que, digamos, alumbran más o menos las luces de que algo están haciendo, pero es lo básico y por ahí no se empieza, que quizás no es tan problemático considerando que debes tener solamente un contingente policial y actuar con inteligencia. Y justamente a la parte de inteligencia nos vamos, porque muchos dicen, pues, a ver, bueno, ¿dónde está todos estos operativos de investigación? Si hablamos incluso de que seguridad de Estado es asaltado en los exteriores de la vivienda, por ejemplo, del hijo de la presidenta, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el manejo de la inteligencia? También se vio afectado en el gobierno de Pedro Castillo, porque hablamos de movimientos, de cambios. ¿Este gobierno consideras tú que lo está manejando mejor? ¿Cómo lo analizas? Mira, en el caso, claro, el caso particular en el gobierno de Pedro Castillo es que incluso se constituyó, ¿no?, una organización criminal, por lo menos es la tesis de la Fiscalía, ¿no?, que básicamente utilizó gran parte del aparato policial, ¿no?, por lo menos a las grandes autoridades, para poder, digamos, utilizarlo en beneficio, no necesariamente del bien público, ¿no? Y por supuesto que eso implicó el debilitamiento de los sistemas de inteligencia. En el plan, Mariano Santos establece las necesidades que se requieren en materia de tecnología y logística justamente para fortalecer el sistema de inteligencia de la Policía Nacional, pero también de otras instituciones que fortalecen, ¿no?, que tiene que ver desde cosas logísticas como poder, por ejemplo, contribuir a los viáticos y recursos que requieren las personas, los oficiales que tienen que hacer, digamos, las pesquisas de manera encubierta, así como también, digamos, la disposición de una logística adecuada justamente para llevar a cabo la investigación, ¿no? Ustedes saben que la inteligencia es importantísimo justamente para esta función importante de la policía, de la investigación criminal, ¿no? Y muchas veces la Fiscalía, digamos, que reniega de las pesquisas que puede realizar la policía porque quizás a veces no tiene el sustento necesario. Por eso es necesario la inteligencia. Sabemos que existe, de nuevo, una ruta, ¿no? El gran problema es que no sabemos si se está implementando y a qué nivel de implementación se encuentra en estos momentos. Frank. Lo necesario sería que justamente en estas reuniones, por ejemplo, de todos los lunes, en PCM, en Consejo de Ministros, nos digan específicamente en términos concretos cómo se está reduciendo las brechas en capacidades para tener una mejor policía, tanto en inteligencia como las demás ramas que son importantes. ¿Qué te parece la propuesta de jueces y fiscales sin rostro? Que está orientado de nuevo, ¿no?, a este tipo de lanzar medidas como quien lanza tratar de sacar un conejo de un sombrero, pero sin ningún tipo de sustento, ¿no? ¿Tenemos algún sustento? ¿En algún país ha funcionado este tipo de jueces sin rostros o protegidos para enfrentar algún tipo de delito? Incluso en nuestro país se implementó, recordemos, en la época del terrorismo, y también tuvo justamente muchas controversias y complicaciones, sobre todo porque vulneraba también derechos humanos. Entonces, esos elementos tienen que formar parte de cualquier tipo de sustento cuando uno quiere proponer ese tipo de medidas, ¿no? Cuando no se tenga, pues va a ser muy difícil, ¿no? Además, tampoco hemos escuchado ni se ha resuelto el problema de la corrupción, que es transversal en el sistema de justicia. ¿Estamos resolviendo ya el problema de la corrupción como para generarle un doble revestimiento de protección legal a jueces, fiscales o policías? No se está resolviendo. Sí es importante también abordar esos temas. Ahora, hablemos del sistema judicial y justamente aquí en nuestras redes sociales, en YouTube exactamente, nos preguntan, y bueno, ¿y qué pasa si los atrapan, si la Fiscalía y el Poder Judicial finalmente los sueltan, ¿no? Claro. Se hablaban de consejos de estados de seguridad, de organizar, pero nuevamente, desde el ámbito político, por más allá de propuestas que hayan, no hay mayor coherencia y coordinación entre las instituciones del nivel de justicia. Un punto elemental es que desde hace casi 10 años, si no es que un poco más, ya no ha vuelto a la agenda pública y tampoco ninguna autoridad del sistema de justicia está abordando el tema de la reforma del sistema de justicia y la reforma del sistema penitenciario. No se está abordando seriamente, ¿no? Y de hecho, cuando se ha abordado y se ha llegado a grandes conclusiones, básicamente entre comillas, los cambios son cambios de carácter básicamente cosméticos, ¿no? Cambios de carácter administrativo, pero no esa reforma necesaria que requerimos, por ejemplo, para tratar de, digamos, sancionar con efectividad a los delincuentes, sobre todo aquellos que cometen delitos muy graves, a evaluar la capacidad de nuestro sistema penitenciario respecto a ciertas faltas o ciertos delitos, ¿no? La implementación de nuevos penales para poder responder a la gran, digamos,
demanda de delincuentes que existe en nuestro país. Entonces no lo hemos resuelto, no lo hemos vuelto a tocar en el tema, y me parece que sí es importante que tanto el presidente del Poder Judicial, el nuevo fiscal de la Nación y las autoridades del gobierno se empezaran a sentar y nos empiezan a decir, en el marco, por ejemplo, del Consejo Nacional de Política Criminal, qué se está planteando para retomar la agenda de la reforma del sistema de justicia, ¿no? Correcto. Frank Casas, experto en seguridad, docente universitario también, y ha estado también en posiciones que tienen que ver con las políticas públicas en seguridad, amigos. Es importante esto, porque aquí ya no estamos dándole el micro a un político, hemos tenido a políticos sustentando, aquí estamos dándole el micro a técnicos como Frank, que entienden estas dinámicas, y a ver si el cuento que nos cuentan se puede aplicar bien, ¿no? Gracias, Frank, por tu tiempo. Un abrazo. Con todo gusto. Gracias. Buenas noches. Ahí está, nuevamente hablamos de la política, de la gestión de los recursos que pueden ser escasos, y de hecho el excomandante general de la policía lo dijo, que debería declararse en crisis la Policía Nacional justo cuando inició su gestión como comandante general de la policía. Pero bueno, vemos que ese reconocimiento de tenemos que mejorar la gestión, organizarnos entre los poderes e instituciones para enfrentar la criminalidad, está debilitado, ¿no? Sí, por acá Sergio Goicoechea decía, la policía del Perú es una de las que mejor investiga porque tiene poco presupuesto y ante eso investigan bien. Sergio, yo también quisiera decir que sí, que hay excelentes detectives en la Policía Nacional, quizá los que vienen de esa escuela de la Policía de Investigaciones del Perú, la PIP, pero el tema es que también hay mucha corrupción al interior de la policía, se pierde, por lo menos el dinero no se emplea de la mejor manera, no ves cómo en la pandemia nos dimos cuenta que los servicios de sanidad policial estaban colapsados. La cantidad de policías que falleció en pandemia te hacía pensar de que ser policía en el Perú no es un trabajo ni bien pagado, ni es un trabajo que tenga, digamos, todos estos elementos que te permitan ser una fuerza, un equipo de uniformados que cuide y proteja bien las calles. Entonces, a mí me ha hecho sentido lo que ha dicho Frank en torno al presupuesto. Por acá también comentaban, oye, es que devuelven presupuesto, la policía no puede gastar. Eso es parte del problema, entonces. Si tienen plata en las cuentas y no pueden con esa plata comprar un buen sistema de radios, tener un nuevo leasing de patrulleros A1 en las calles, creo que el problema no pasa tanto por estas leyes tremendistas y grandes, ¿no? Aunque suenen bien, obvio que tú dices, oye, claro, que el policía no tenga pero ni un proceso por abatir a un delincuente. Pero la vida real no suena tan bien, el caso por caso, la casuística no es así, no es... Podría ser un camino, quién sabe. Empecemos la conversación o sigamos conversando de este tema. Exacto, porque recién esa propuesta se está dando y va a ser materia de debate y hay que seguir conversándolo, porque como bien dice Frank Casas, la seguridad ciudadana es un tema de agenda y todos deberíamos estar comprometidos en, digamos, apoyar, debatir, escuchar las voces que nos permitan tener mayores luces de cómo enfrentar la criminalidad, que lamentablemente está avanzando a un ritmo en el que los estados de emergencia pues parece que ni les toca en nada, ¿no? Sí, quizá ayudaron en presupuesto, los estados de emergencia vinieron con algunos cheques también, cari, sobre todo para municipalidades, para que compren cámaras de seguridad. Ok con eso, pero se fueron los ladrones, cayeron bandas importantes, estamos desarticulando las organizaciones, por ejemplo, los pulpos en Trujillo están desarticulados, tienen a los cabecillas dentro de los más buscados. Eso es chamba también que hay que hacer. 7:40.